como se decía antiguamente, escribes con letra de médico. Eso es una cosa, pero otra cosa es escribir con rasgos que son gárfios, que son arpones, que son picahielos, que son como esos aparatos con los que antiguamente cuando había fábricas de hielo se cogía el hielo, ¿no? Sí, eso sí. Es otra cosa. Entonces ya estamos en el campo del sadismo y de la agresividad. Y es curioso que yo he visto letras en personas aparentemente normales con esos garfios y esos puñales. Yo me acuerdo. Con lo cual es un peligro usted, ¿no? Sí, bueno, usted no será un peligro el yo me acuerdo el que de un sea, compañero pero claro. mío, lejanamente, que le conocí hace 25 años cuando yo era funcionario del Estado, que le dije, además se lo dije así, eres una persona malvada, eres una persona agresiva y eres una persona realmente despreciable. Entonces él me dijo, estoy satisfecho de ser como soy. Oye, majo, ¿cómo es que me has conocido tan bien? Dice, soy diferente por lo menos, ¿no? Soy diferente por lo menos. Pero hay algunas letras, ¿cuáles son las más significativas? Las letras más significativas. Las is, las f, las s, las as. Las os, porque ese es el yo, se cierra en sí mismo. Y también es muy importante la G. La G es la letra de la comunicación sentimental, del amor y del sexo. Y la puntuación de la I tiene mucha explicación. Si el punto de la I es redondito, bonito, estamos ante una cursilería propia de un adolescente, ¿no? Si es irregular y con presión, estamos hablando entonces de una persona que tiene facilidad para el dibujo, para el cromatismo. Es la I de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Cuando el punto de la I es gordo, tanto como la A, y está bien dibujadito, estamos ante una persona histérica. Eso no falla, es una persona histérica que en cualquier momento puede organizar un escándalo en un bar, en una cafetería, y son personas totalmente descentradas. Cuando no se pone el punto de la I, pues puede ser una persona despistada, ¿no? Los puntos de la I en forma de chincheta es una persona que no es agresiva, pero sí que es irascible, irritable. Estaba yo pensando, por cierto, míreselo. Bueno, yo he escrito aquí de cualquier manera, porque me llama la atención. Yo tengo aquí un texto hablando de grafología, sí, que ha escrito usted, con una G que no tiene nada que ver con la mía, porque es una G que se cierra hacia adentro, sin embargo otras G se abre hacia afuera, no sé si me explico. Sí, ahí le dejo yo mis Gs abajo. Sí. Entonces, claro, es que su G no tiene nada que ver con la mía, ¿eh? Es que mi G refleja... Una G retorcida, ¿eh? Sí, no sé, es retorcida de estrógena, o sea, es a la derecha. Al revés. Sí, por una lesión que tengo en la columna vertebral entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Eso también yo lo sé sacar en grafología. Esta G es de una persona rápida, de agilidad mental, la suya, que va al grano y que no pierde el tiempo en florituras, ¿no? Luego, la otra G que acaba de poner indica incomunicación emocional, sentimental. Es eso, sí. Es que están las duras, están las maduras. O sea, incomunicación emocional. Ya me explicará lo que quiere decir eso, que no lo tengo yo muy claro. O sea que, bueno, en fin, que tampoco va a ser esto un consultorio personal, ¿no? ¿Por qué no? Bien, bueno, pues lo hacemos luego, no pasa nada, porque si no nos... Ya lo estudiaré eso, me ha dejado un poco mi... lo que ustedes no saben es que antes de comenzar esta charla, pues ha habido cola, ¿eh? De compañeras del equipo, que, a ver, lo mío, ¿qué conclusión saca usted? ¿Cómo está el mundo? Bueno, y además usted se agota, ¿no? Bueno, hay una cosa, las letras que analicé eran de mujeres, todas. Sí, es que básicamente es que aquí hay mucha mujer trabajando. Sí, pero yo he analizado por activa y por pasiva las letras de las mujeres y estoy en discordancia total con los grafólogos profesionales. La mujer es básicamente un ser fuerte, sólida y emocionalmente fuerte, 1000 veces más fuerte que el hombre, yo creo que eso es obvio. Se altera poco con las agresiones externas, guarda el tipo, es resistente. Y otra de las características es que oscila poco con emoción, parece mentira. ¿Ah, sí? Sí, no digo que no sea romántica, digo que aguanta bien y que aguanta las circunstancias emocionales, cosa que es la... O sea, cuando hay un desamor, ¿lo aguanta bien? Sí, sí, totalmente. ¿Y el hombre lo aguanta mal? Es más, la mujer es la que impone el criterio. Dice, bueno, este tío, por más que yo lo quiera, lo tengo que dejar, y lo deja. Sin embargo, un hombre no es capaz. Un hombre es frágil. Eso es cierto. Y además el hombre llega a un momento en que dice, no te vas con nadie y soy capaz de matarte y luego me quito yo la vida. Eso solamente le puede hacer un crío. Un crío dice, mamá, no me quieres, te doy una patada y además me doy con el tambor en la cabeza. Esas cosas las hace un crío, pues también las hace un hombre de 50 años. La mujer es una letra, no digo que poco romántica, pero sí pelín más romántico es el hombre.
O sea, estamos con el mundo al revés. El mundo Estamos al revés. engañados, ¿no? No, pero siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así. Sí, sí. Una letra es admirable, la Isabelca la Católica, por ejemplo, que de loca no tenía nada. O sea, Ni Juana Loca tampoco. Tampoco. No. O sea, que las crónicas dicen lo que quieren y Dicen la lo realidad... que quieran. Eso fue un golpe de Estado lo que hicieron con Juana la Loca. En definitiva, ¿no? Bueno, volviendo... lo que quería preguntarle, de hecho, le pregunto a don José, es... Sería bueno, ahora que estamos en crisis, el tema de los políticos, que si tal, que si cual... Sería bueno, ¿no? Ya no digo un test, que sería lo ideal... pero sí un examen grafológico, eso se hace a posteriori, ¿no? Pero a priori sería bueno para evitarnos males mayores, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre nosotros y un gran político? Por ejemplo, entre nosotros con Zapatero. Actualmente. Sí, o Aznar o el otro, es muy difícil. Es muy difícil porque cualquiera, una vez que está en esa circunstancia, las circunstancias dominan muchas veces al político. Y hacen cambiar. Y hacen cambiar, y luego hay compromisos políticos y tal, y que poco puede decidirse. Y además, yo me alertaría a la población con una cosa. Si yo preguntara a la humanidad si son superiores ellos moralmente a los nazis, la humanidad diría, sí, superior, los nazis son malos y nosotros somos los buenos. ¿Qué pasaba con los alemanes? ¿Había un virus en el cerebro? ¿Había un trauma psicológico? No, se dejaron dominar por lo que es el Estado, que es la gran figura del gran padre que te domina. Stalin mató muchísima gente, Mao Zedong también. Estados Unidos se ha metido en todo lo fregado del siglo pasado, ¿no? Pero es curioso que siempre, no sé si en las naciones, algunas democráticas, otras menos, pero hay una cosa que me llama la atención, que es los actos multitudinarios de muchas banderas, de himnos, todos cantando a coro, desfilando al unísono. ¿Eso qué hace? Eso es natural. Ah, eso es natural. Claro, eso es natural. ¿Por qué? Porque esencialmente... ¿Cuánto tiempo llevamos como humanos? 100.000 años, o sea que no hablo de 2.000 años, hablo de 100.000. Entonces el grupo se cohesiona y se fanatiza para ser fuerte. Entonces de ahí puede cazar un bisonte o dar muerte a una tribu vecina. Nunca me olvidaré la escena fabulosa de Stanley Kubrick en 2001 de Odisea del Espacio, cuando un grupo de monos rivalizan por un charco de agua. Una manifestación clara del grupo y de la masa y de la tribu es el fútbol. El fútbol es positivo porque libera las mentes humanas. Yo soy de mi tribu, que soy del Barcelona. El otro es de otra tribu, que es del Real Madrid. Y nos matamos, y cuando me lesionan a mí, pues yo me enfado. Pero más que nos matamos a gritos y la sangre no llega al río, sí, ¿no? Sí. Se nos va el tiempo, pero como don José está mucho por esta casa y por este programa, pues seguimos hablando. Aquí aparecen rasgos o estudios sobre Napoleón, Hitler, Stalin, Ted Bundy, David Berkowitz, James Manson, ¿recuerdan aquel? Y Zodiac. De todos estos que hemos nombrado, lo digo porque el que quiera saber más, que ahí tiene el libro, ¿cuál era el más malo malísimo? No, malo malísimo no. Por ejemplo, rarísimo. Napoleón era un genio suponiendo que no hubiera sido militar. Y además fue un genio militar. O sea, era un cerebro que se llama, eso en grafología se llama estadios maníacos. Y era un individuo que estaba profundamente mal de la cabeza. O sea, yo no he visto letras de una persona que esté mal, peor, ¿no? Mal, horrible, luego estaba muy eufórico, luego fatal, y no olvidemos que se intentó suicidar 1 o 2 veces, y el resto del tiempo quería comerse el mundo. O sea, no tenía percepción de la realidad. Un señor que lo han expulsado a la isla de Elba, vuelve con 100 soldados o 500 soldados a conquistar Europa. No es lógico, ¿no? Luego tenemos la letra de Adolfo Hitler. Hay mucho... ¿Qué pasa? Adolfo Hitler pierde la guerra y es un individuo malo, despiadado. Se le critica por haber matado a los judíos, que eso es un acto que, vamos, una persona... coherente con que haya matado a un ser humano solo, para mí ya es un criminal. Lo que me horroriza de Adolfo Hitler no es la violencia. Lo que me horroriza de Adolfo Hitler es algo que me da esta pena. Es el carácter profundamente depresivo. Quiero decir, la depresión es la frontera del sufrimiento humano, no hay más. Pues la superaba desde el principio. Don José... la firma cae, se desmorona. Pero también, hombre, supongo que se podrá analizar, uno escribe o una escribe, sí, pero puede ir evolucionando o involucionando. Claro. O sea, hay que hacer un seguimiento, porque si está uno eufórico, se reflejará en el escrito, y si está deprimido también, o hay una constante.
hay una constante sobre la cual uno oscila, ¿no? Excepto las personas que sufren de psicosis maníaco-depresiva, que cuando se ponen eufóricos, para que la manía no es lo que nosotros creemos, que la manía es un estado de euforia. Eso es la definición clínica. Equivale como que si una persona estuviera cada 2 o 3 horas esnifando cocaína. La alegría es intensísima y luego viene el derrumbamiento, ¿no? Entonces ahí sí que se nota en la letra, y no en todos. A mí lo que me llama la atención es que hay variaciones de la psicosis que no sé por qué misterio no se reflejan en la escritura. Pues seguiremos hablando de estas cosas. De momento aquí está, entre otros libros, porque no digo como churros, pero escribe mucho don José, porque es un sabio. Esta es su última obra, Grafología del crimen y de la locura. Se lo recomendamos fehacientemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Maga Business. Ven a pasar 2 horas inolvidables en el musical más bello del mundo, Blancanieves Boulevard, del 9 al 11 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Blancanieves Boulevard. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. En los próximos minutos vamos a hablar aquí en Maga Business de un tema que a mí personalmente me apasiona. Me apasiona porque no lo entiendo. Me van a entender enseguida cuando prosigamos, ¿no? Pero como yo sigo con mi teoría de que la mayor parte, en este caso, de los españoles, en el resto del mundo, pues sus cosas tendrán, me refiero a la llamada clase media, la hora muy alta y muy baja, y bueno, que todos pagamos, vamos, en definitiva, que nos están buscando cualquier excusa, cualquier motivo, que estamos en crisis, que hay necesidad de dinero, abróchense los cinturones, pero suelten pasta. Bueno, de eso vamos a hablar, que hay mucho que hablar en los tiempos que corren, ¿verdad que sí, Raquel? Claro, y en concreto vamos a hablar del impuesto sobre el patrimonio, un tema pues del que han corrido ríos de tinta y del que no nos cansamos de hablar. Ha generado mucha polémica. 700.000 euros es la cifra que ha fijado el gobierno para considerar que un contribuyente es rico. En la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores, es decir, ASEFIGET, tributarios y gestores tributarios. Y gestores tributarios. Acaba en T. ASEFIGET, acabado en T. Están completamente en contra de este impuesto y nos va a hablar su presidente, Juan José de los Mozos. Don Juan José, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, sobreviviendo, que es importantísimo. Pero como no es la primera vez ni la última, espero que hablemos, a ustedes ya les va bien, ¿no?, todo esto. Trabajamos mucho, no cobramos, pero trabajamos muchísimo. Hombre, cobrarán algo, cobrarán también. El trabajo no... No es el momento. Las empresas están muy mal, sobre todo las micropymes, que son las que gestionamos, y no es el momento. Lo están pasando muy, muy, muy mal. Ustedes, antes de entrar en materia, por razones obvias, por ese contacto, ¿están viendo la desaparición de muchas empresas? Porque parece que no ocurre nada.
que parece que les pasa a otros, porque por la calle ves coches que circulan, la gente se toma sus cañitas, parece que no pasa nada, pero está pasando mucho. Está pasando y seriamente. Ha desaparecido más de un 30% del tejido de micropymes. Se están manipulando las cifras porque se están mezclando las cifras de crecimiento, me explico, con las de desaparición. Lo que no explica nadie es que en las de crecimiento, o sea, en las que se fundan, desaparecen, según las estadísticas, en un periodo de entre 6 meses y un año más del 50%, y que lo normal que sobreviva, digamos, en los 2 años siguientes está entre el 30 y algo. Pues claro, si sumamos esas cifras, la desaparición que se está produciendo... Y a su juicio, aunque no tenga nada que ver, vuelvo me refiero al tema que nos ocupa, pero las razones ¿cuáles son? Porque no se respeta, es decir, tenía que tener menos presión estas empresas, es decir, oiga, usted está ahogado, o está ahogándose, venga, le doy un respiro para que pueda tirar adelante, después cuando vuelva a tener aire, le sigo apretando. ¿Esa puede ser una de las causas o porque los mercados están mal, en definitiva? Hay muchas, no se puede decir una solo, ¿no? Está el mercado laboral, la falta de flexibilidad, el que no trabaja por productividad, aunque esto en la pequeña empresa, digamos, le supone menos presión. Lo que sí le supone presión son los altos costes de despido. Claro, cuando hay que regularizar no puede. Por varios motivos. El primero de ellos es porque el trabajador, por lo general, que tiene las empresas son de menos de 9 operarios, son más amigos que otra cosa, cuesta muchísimo despedir, pero aún así es que cuesta a todos los niveles, emotivo, y lo que es más grave es crematísticamente hablando. O sea, ese probablemente sea uno de los primeros. La falta de financiación es otro. El ingresar el IVA por adelantado es otro. Que eso creo que se aprobó ya, que por parte de, no sé, los padres de la patria, que eso ya se iba a acabar, pero el gobierno sigue, yo por lo menos... ¿La morosidad? No, el hecho de decir, bueno, entendemos que el IVA no se debe pagar hasta que no se cobre, parece que eso se aprobó que fuera así, pero ahí sigue, ¿no? Bueno, de hecho hay directivas que lo dicen y va más allá. La directiva que creó el IVA directamente decía que era un impuesto neutro, que no debía gravar nunca al empresario. Y sin embargo es un impuesto que sí grava al empresario, y le grava enormemente, porque pensemos que todas las grandes empresas, ante la falta de financiación, lo que están haciendo es retrasar pagos. Y aunque está ahí la ley de morosidad, no se está aplicando. Todavía no sé por qué no se está aplicando. Y menos a las instituciones, ¿no? Efectivamente. Entonces, si alguien te paga 120 días, resulta que cuanto más grande sea la obra, más dinero adelantas al Estado. Y 120 días es mucho tiempo, ¿me explico? O sea, si pagas a tus proveedores, porque estos te exigen, sobre todo en trabajos de servicios, que es lo que hacen las micropymes, si los proveedores te exigen el pago más o menos, no voy a decir anticipado, pero a muy corto plazo, tú vas a tardar 120 días en cobrarlo, encima tienes que adelantarle el IVA a la administración, supone un exceso de financiación que ya no te da nadie, y lo que te está creando todavía son mucho más graves problemas de caja, ¿eh? Me estaba contando un conocido mío, un empresario, que yo no sé exactamente cómo va el asunto, pero no soy empresario, con relación a las importaciones, pues llevaban unos productos de no sé dónde, había que pagar un IVA, y entonces ¿qué hace este hombre? Lo digo como, agárrate y no te menees, ¿no? Entonces, a través de su agente de aduanas o lo que sea, le hace el pago del IVA pertinente, para que a su vez el pago pues lo haga la administración o a quien sea, entre el producto y demás. Luego leía una carta de la administración diciendo, usted no ha pagado ese IVA. Dice, hombre, que sí, que lo he hecho a través de la gente, pero es que el que no pagó fue el otro, con lo cual el empresario acaba pagando el uno, a ver si lo recupera del que le había dado para que lo pagara, y otra vez que se lo hacen pagar. O sea, es demencial. O sea, cojan al malo de la película. Si este señor ha cobrado esto y tenía que pagar y no pague, es él el que tiene que pagar, no el otro, doblemente. Es que hay unas cosas absolutamente increíbles. Lo cómodo. A quien puedo fastidiar, digamos, más directamente, el otro probablemente esté desaparecido, o si no está desaparecido no tiene bienes a su nombre, con lo cual voy a por el que tiene bienes. Pero eso tiene una doble visión. La que tú has dicho es importantísima, pero hay una segunda, y es que este señor, si no vende, ya paga el IVA. Ahí está. No, 2 veces además, en este caso, ¿no? Increíble. Bueno, el tema de los 700.000 euros, cuando primero hablaban de otra cifra, se ha quedado en esta. Y al final sabe uno quiénes los que están en medio de este tinglado o fuera, porque a mí se me había olvidado, y así lo confesé en este programa por la mañana, patrimonio. Pues uno pensaba, patrimonio, pues bueno, que tengo yo una casa solariega que me dejó la familia, en fin, tienes unas propiedades, pero que luego estaba también ese dinerito que tú tienes en el banco, que a lo mejor es el resultado de los ahorros desde que empezó a trabajar esa persona, que ha ido como una hormiguita guardando, para que en el día de mañana sus hijos
a lo mejor tengan algo que llevarse a la boca tal y como están las cosas, y le pueden pegar un sablazo a ese hombre cuando habrá pagado sus impuestos de todo, entiendo. Además, yo lo que alucino es que si uno tiene es igual, una casa, una gran casa, un caserón, que a lo mejor el caserón ese está medio derruido, pero bueno, que le costó su dinero y que está pagando sus impuestos y su IBI y su historia, ahora por tenerlo, ahora paga más otra vez. Yo es que a mí me lo explique. Va más allá, vamos a ver. Y luego, perdone, don Juan José, esas nomenclaturas, si es primera vivienda, 300, ahí no me aclaro. Oiga, póngalo fácil, ¿usted paga o no paga por esta razón? No me complique. No, primera vivienda se refiere a la vivienda habitual, pero es que claro, es curioso, porque ahora el IBI lo han actualizado en todas las grandes ciudades, entonces ya tenemos un agravio. ¿Me deja hacer otra pregunta? Ya sé que soy muy pesado, antes de entrar en esa materia. Y hay una cosa que no entiendo. El tema del IBI y el valor catastral de las cosas. O sea, yo me compro una casa. Bueno, la compro y la estoy pagando durante tropecientos años. Llevo 10 años pagando. Y eso tiene un valor catastral. Pero es que resulta que ahora me entero que voy a vender y esa casa vale menos. Vale menos de lo que me había costado a mí. Y encima, vi el banco, si le pongo lo que me está pagando. En fin. ¿Y el valor catastral no ha bajado? Y el IBI tampoco. Si la casa vale menos, tendrá que bajar todo. ¿O no? Sí, pero es que ahí tiene otra segunda lectura. ¿Claro? Y es que encima cuando la vendas, como la vendas por menos, va a recibir una paralela. ¿Por qué? Porque como el IBI es el valor de referencia, como mínimo, el valor de referencia en cuanto a tasación de valor de mercado supuesto, pues resulta que vas a recibir una paralela y hay que defenderla luego. Eso como segundo. Porque esto puede pasar. Si yo tengo una casa que vale 50 millones de pesetas, pongamos 300.000 euros, y decido, porque el mercado está como está, venderlo por 100.000, o por menos, o por 2 duros, Hacienda tendrá que pagar a alguien esa diferencia, o sea, no admite que eso valga menos, ¿no? Eso es algo que es absolutamente confiscatorio. Lo curioso es que hay mucha gente que se ve obligada a ingresar los impuestos porque si no, incluso le van a penalizar, entonces tiene que valorar. Dice, bueno, si lo que me va a costar ir hasta el tribunal para que me dé la razón, haya una segunda resolución, porque lo curioso de los tribunales económicos y administrativos es que en estos temas están dando la razón, pero permite una segunda resolución, por decirlo, un segundo expediente que efectúe la administración para corregir los defectos del primero. O sea, la administración puede no hacer las cosas bien a la primera, que tiene una segunda opción, cosa que el contribuyente no tiene. Lo ha perdido y paga y punto. Pero bueno, olvidándonos de ese hecho, es que en esa segunda tú tienes que hacer todas estas valoraciones para decir, ¿y me interesa llegar o no? Porque es que a lo mejor dices, los gastos que voy a tener con respecto a este hecho, porque si fuera una tasación pericial contradictoria iría de otra forma, pero al ser una transmisión va a ser más complicado. ¿Me interesa o no me interesa ir? Punto uno. No, que hay gente, incluso estamos hablando de las herencias, que dice, bueno, aquí te dejo esta casa, y dice, oye, mira, quédesela usted, amigo Estado, porque yo no puedo hacer frente a lo que ustedes me piden. Y eso me hace pensar, y yo entiendo, que, vamos a ver, se supone que la administración, los políticos, etcétera, la administración en general, que son los que nos administran, se ponen ahí al servicio del ciudadano. Y yo entiendo también que podrá haber alguien que haga malversaciones y maldades a por ellos. Pero si no, que no es así en la mayor parte de los casos, parece que tengamos el enemigo en casa. O sea, yo no quiero esa administración que me está fastidiando de esa manera. Sí, la sensación que tiene el 80% de los contribuyentes es que engaña a la administración, pero lo que es más grave, hay una especie de sectarismo dentro de la agencia tributaria, y no solo la agencia tributaria, sino a nivel haciendas locales y a nivel haciendas comunitarias, que parece que todo el mundo les está intentando engañar y que defienden lo suyo. Y no, deben defenderlo justo. No, tiene que defender al ciudadano para que el ciudadano pague lo que tiene que pagar justamente y sea feliz en esta sociedad que te acoge y que tú creas. Porque si cogemos y nos vamos todos a Alemania, como nos dicen, a ver quién hace sociedad y a ver de qué viven. Es que es así de sencillo, ¿no? Pero volviendo eso a lo de los 700.000, porque nos iremos, porque hay tanto de lo que hablar, ¿a quién va a afectar esto en realidad? Va a afectar a la clase media y media alta. Olvidémonos de los ricos. La de siempre. Olvidémonos de los ricos. Los ricos tienen sistemas alternativos. Podría citar un montón, pero bueno, entre ellos pueden ser las SICAP, son las sociedades de gestión de empresas, son las sociedades inmobiliarias, etcétera. Esos van a tener sistemas alternativos para no tributar en patrimonio, y los que sí va a llegar va a ser a la clase media, media alta, incluso va a llegar a otra clase que no tiene por qué ser ni siquiera media, media alta, sino personas, esto pasa mucho dentro del mundo de la microempresa, que debido a que el sistema de obreros autónomos es caro
en el sentido de que me obligan a pagar una cifra muy alta si quiero tener una pensión muy alta, y como no sé la supervivencia que voy a tener, no sé qué va a pasar con el sistema de pensiones, etcétera, ha habido muchos de estos pequeños microempresarios que lo que han hecho, y ya empresarios de cierto nivel, que lo que han hecho ha sido crearse una especie de fondo de pensiones, pero a través de inmuebles, pequeños inmuebles que pueden alquilar, y eso le va a producir una renta mensual. Y una tranquilidad al final de sus días, ¿no? Pues todos estos, como no llegan al mínimo que la ley de IRPF considera como actividad empresarial, que es tener un local afecto a la actividad y una persona dedicada, eso no lo pueden hacer con 3-4 locales, pues eso se va a sumar como esos bienes que va a tener que declarar en patrimonio, con lo cual en cuanto tenga un par de apartamentos o 3 en una ciudad de cierto estatus o con los valores actualizados, pues se va a encontrar con que cada uno de esos puede estar en 200 o 300.000 euros. Y ya te has llegado. Claro, ya has pasado, pero es que el problema es que en esas mismas grandes ciudades, aquel que tenga una casa de tipo medio alto puede estar en 400-500.000 euros de base imponible ya del IBI, con lo cual estamos que también ya ha superado los 300.000 y ya le suma otros 200, otros 150. Y como tenga algo en el banco ya le hemos fastidiado. Acciones. Entonces nos han engañado. Sí, porque además es un impuesto que era transitorio, porque lo decía su nombre, el impuesto extraordinario, era un impuesto totalmente transitorio, y lo que intentaba gravar precisamente era la tenencia, pero es que la tenencia es absurdo, porque la tenencia ya la grava el impuesto de bienes inmuebles. Claro. Pagamos la renta presunta para el caso de gente que ha comprado, que es otro de los problemas que les puede generar a además otra pregunta, porque fluyen, una cosa que se me escapa dentro del desconocimiento, que para eso tenemos el experto. Cuando hablamos de patrimonio, y lo podemos extrapolar también al hecho empresarial. Es decir, yo tengo una empresa que tiene un valor, ¿también eso es patrimonio para el Estado? Estaba excluido. Bueno, ahora también, espero. Supongo, estaba excluido. Porque si no ya paga y vámonos. Porque como se les ocurra a alguien ponerlo en esta pequeña... A priori debe de seguir excluido por una esencia. No he tenido... Porque ya paga sus impuestos y todo lo que tenga que pagar. Claro, ¿no? Pero es que ellos lo que no pueden hacer es un nuevo impuesto. Han tenido que reponer el antiguo. Por eso todo esto en definitiva nos llega porque ha habido una mala gestión, porque debemos una pasta brutal, el Estado y los particulares también, y no hay otra forma que ir buscando maneras de ir sacando ese dinero. ¿Por qué demonios se le ocurre? Sí, al menos no deberían de haberlo hecho confiscando, porque yo entiendo que esto es una confiscación, ¿no? O por lo menos existe una doble imposición, ya digo, sobre los bienes. Claro. Todo tipo de doble imposición en el fondo es una confiscación. Y va a suponer agravio en la diferencia entre personas de ciudades y de no ciudades. Porque el otro tema que yo te decía puede ser aquella persona que lleva un montón de años lleva ahorrando porque tiene 2 o 3 hijos y les ha comprado 2 o 3 viviendas, claro, pero todavía no puede dárselas. ¿Por qué? Porque tiene un cuarto hijo que todavía no lo ha podido comprar, o porque no sabe cómo distribuirlo y tal, y ahora resulta con que esas 3 viviendas le van a imputar en patrimonio y en realidad no son para él, ¿no? O porque a lo mejor la tiene cedida a los hijos y está tributando incluso en renta como tal cesión, ¿no? Eso digo que cuidado con el impuesto de patrimonio. Siempre ha sido un impuesto que hemos considerado totalmente agraviante y fuera de lugar, aparte de que creamos una doble imposición, y lo que es más grave es que no afecta a los ricos. Para ellos lo que tienes que hacer es ir a por la renta. A mí me parece muy bien que un señor que tenga una renta superior a X cifra, vamos a suponer, como estaban hablando, de 1 millón de euros o de incluso 500.000 euros, que no tenemos que irnos al millón, se le grave con un 4 o un 5% más, porque yo creo que ese señor le sobra dinero. Está sobra. Por supuesto. Eso sí, siempre que no reinvierta el dinero en actividades que hagan que la economía siga generándose y que creen empleo. Oiga, don Juan José, y aún así, porque si ya por ese dinero que esperemos que se lo gane honradamente, porque que empiecen a hurgar por ahí toda la porquería y toda la basura que hay, y gente que lava dinero, ahí está el meollo de la cuestión. Pero bueno, por eso está la policía, que hurguen, que nos... No, y además no nos vamos a sorprender, si es que lo sabemos, ya, está por ahí, ¿no? Pero lo que quería decir es, otra vez desde el desconocimiento, pero más de uno se lo estará preguntando. Y yo tengo he comprado unas viviendas para mis hijos y tal, tengo un patrimonio. Pero este impuesto va a venir, o este hachazo va a venir, o los otros hachazos en función de lo que se supone que vale, o en el punto que estoy. Y me explico. Si yo tengo un piso que vale, pongamos una cifra redonda, esos 300.000 euros, pero que lo estoy pagando y me quedan años por delante, ese impuesto nuevo es sobre el precio que vale o por lo que he pagado, porque entonces ya
A ver, descontadas las deudas. Sí. descontadas las deudas. Bueno, porque por lo menos, Todas las deudas, porque si todas no las paga y deudas. vámonos. Además, ya. lo que pasa es que ahí habría que añadir cuidado a ese impuesto, porque el impuesto así lo decía todos los bienes, ¿eh? O sea, si tienes un abrigo de pieles lo tienes que declarar. Otra cosa es que supongo que nadie lo hará. Primero porque es ilocalizable y tal, pero bueno, habrá gente que sí. Bueno, hay gente que tiene la facturita y que tiene ese abrigo de piel, los ecologistas que no nos escuchen, y los llevan a que se lo guarden todos los años en determinado centro. Eso, no solo abrigos, cualquier tipo de